Hay un hombre en una celda que no ha visto el sol en años. Hay un capo que creyó que las rejas ajenas eran su mejor protección. Hay un trato que ningún gobierno va a confirmar nunca. Y hay una deuda de sangre que tardó una década en cobrarse. Lo que estás a punto de escuchar no está en ningún expediente oficial, y después de verlo, nunca vas a volver a creer la versión que te contaron. Nemsio, cabrón, aquí estoy, el que metiste al hoyo creyendo que ya valía madres. El que pensabas que desde esta Yacio, senda, no te podía hacer ni cosquillas. Ese mero güey. Qué equivocado estabas, hijo de tu chingada madre. Qué equivocado. Me tocaste a mis hijos, Mesio a mis hijos. Y eso no se perdona, no se negocia, no se olvida. Eso se cobra, cabrón. Eso se cobra todo junto con intereses. Y hoy es el día del cobro. El que ríe, el último ríe mejor. Joaquín Guzmán lo era. Lleva años en la prisión más segura del mundo. A DX Florence, Colorado. Aislamiento casi total. Sin contacto con el exterior. Sin sol, sin noticias, sin nada que no controle el gobierno de Estados Unidos con precisión milimétrica. El hombre que escapó 2 veces de las prisiones mexicanas, que construyó el cartel más poderoso del siglo XX, que tenía a medio gobierno de México en su nómina, ahora vive en una celda de 18 metros cuadrados con una sola hora de patio al día. El mundo creyó que el Chapo estaba acabado. El mundo estaba equivocado porque en el ajedrez del narcotráfico mexicano hay algo que ninguna prisión puede confiscar en el momento del ingreso. No son armas, no es dinero, no es poder en el sentido convencional de la palabra, es información. Décadas de información acumulada sobre cada hombre, cada traición, cada secreto, cada punto débil de cada persona que alguna vez estuvo cerca del mundo, del narco mexicano. Y Joaquín Guzmán lo era. Ya desde su celda en Colorado tenía información sobre Nemesio Oseguera Cervantes que ningún sistema de inteligencia del Estado mexicano había podido obtener en 30 años de intentarlo. Hoy en Expediente México revelamos la historia que el gobierno nunca va a confirmar públicamente. Como el Chapo Guzmán, encadenado en la oscuridad total, ejecutó la venganza más larga y más calculada de la historia del narco mexicano. Cómo seó un trato con Omar García Harfuch que cambió el rumbo de la guerra. No, y cómo la caída del Mencho en Tapalpa no fue el resultado de un operativo de inteligencia convencional, fue el cobro de una deuda de sangre que empezó en Puerto Vallarta y tardó una década en cerrarse. Si estás aquí en este momento, necesito que tomes una decisión. No cierres este video porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos reescribe todo lo que creías saber sobre la caída del hombre más buscado de México. Suscríbete, activa la campana, quédate hasta el final. Para entender el trato, primero tienen que entender la herida, y la herida tiene fecha, dirección y nombre de restaurante. 15 de agosto de 2016. Puerto Vallarta, Jalisco. Restaurante La Leche, uno de los establecimientos más exclusivos de la costa del Pacífico mexicano. El tipo de lugar donde los hijos de los narcos poderosos del país cenan sin esconder quiénes son, porque en Puerto Vallarta, en ese momento, nadie se atreve a tocarlos. Esa noche estaban ahí Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, los dos hijos mayores del Chapo, los herederos, los chapitos, rodeados de escoltas en territorio que consideraban completamente seguro, cenando en un restaurante lleno de civiles y turistas que hacían todo lo posible por no mirarlos directamente. Lo que ocurrió después duró menos de 4 minutos. Hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación entraron al restaurante y neutralizaron a las escoltas antes de que pudieran reaccionar y sacaron a los dos hijos del Chapo a la fuerza frente a decenas de testigos que en ese momento entendieron instintivamente que lo más inteligente que podían hacer era mirar hacia otro lado. Nemsio Oseguera Cervantes, el Mencho, había hecho algo que en el mundo del crimen organizado mexicano tiene un nombre muy específico. Había tocado a la familia. Sí, había cruzado la línea que incluso en el narco más brutal tiene un peso de código no escrito. No porque los capos sean personas de principios, sino porque tocar a la familia de otro capo es una declaración de guerra total que no admite respuesta moderada. Es una escalada que obliga al atacado a responder en los mismos términos o perder todo el respeto que su posición requiere para sostenerse. El Chapo en ese momento ya estaba preso, recién extraditado a Estados Unidos. Es incapacidad operacional directa, sin la posibilidad de levantar el teléfono y ordenar una respuesta inmediata como lo habría hecho en libertad. Y el Mencho lo sabía. Ese era exactamente el cálculo. Atacar a la familia del rival más poderoso del país en el momento en que ese rival estaba más inmovilizado. Demostrar que el CJNG no tenía miedo a nadie, ni siquiera al Chapo, especialmente al Chapo, precisamente cuando el Chapo no podía contestar. Pero el Mencho cometió el error que cometen todos los hombres, que confunden la inmovilidad temporal con la derrota permanente. El Chapo no estaba acabado, estaba esperando. Los hijos fueron liberados días después, probablemente tras una negociación que ninguna de las partes reconoció públicamente, pero el daño estaba hecho. La humillación pública era irreversible, y desde
su celda en ADX Florence, según fuentes que trabajaron en la periferia legal de su caso, Ashe el Chapo pronunció algo que sus abogados recordarían durante años. El que me toca a los míos no duerme tranquilo, aunque yo esté dormido. No era una amenaza vacía, era un plan que en ese momento nadie tenía la capacidad de entender completamente, porque nadie imaginaba que un hombre en aislamiento total, en la prisión más segura del mundo, pudiera realmente ejecutarlo. Tardó una década, pero lo ejecutó. ¿Pero cómo? ¿Cómo hace un hombre en aislamiento casi total para mover piezas en un tablero que está a miles de kilómetros de su celda? ¿Cómo llega información desde ADX Florence hasta las calles de México sin que ningún sistema de monitoreo lo intercepte? La respuesta está en algo que los sistemas carcelarios de máxima seguridad nunca han podido resolver del todo. Los abogados. No todos los abogados. No, la mayoría. Pero en casos de alto perfil como el del Chapo, donde los intereses económicos y legales involucrados son de una escala que la mayoría de las personas nunca va a procesar con facilidad, los equipos legales son ecosistemas complejos donde la línea entre representación legal y transmisión de mensajes puede volverse en ciertos momentos difícil de trazar con precisión. Las visitas de abogados en ADX Florence están monitoreadas, las comunicaciones escritas están revisadas y los canales oficiales de comunicación están controlados con una meticulosidad que los funcionarios del Bureau of Prisons describen como hermética. Pero hermético no significa imposible, significa más difícil. Y los hombres que construyeron imperios criminales, que operaron durante décadas bajo la presión de los aparatos de inteligencia más sofisticados del mundo, no son hombres que se rinden ante lo difícil. Lo que llegó eventualmente al equipo de Harfuch no fue un mensaje directo, ni no fue una llamada, no fue un documento firmado, fue algo más sutil y más verificable. Información específica, comprobable que solo podía venir de alguien que había estado muy cerca del CJNY desde sus orígenes. Información que los equipos de inteligencia de Harfuch pudieron verificar de forma independiente antes de actuar sobre ella. Y cuando la verificaron, o entendieron que lo que tenían en las manos era exactamente lo que habían estado buscando durante años, sin encontrar el punto débil del Mencho. Antes de continuar, necesito que escuchen algo, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia, que los medios convencionales no tienen el tiempo ni la estructura para contar de la manera que merece. En algún momento entre 2022 y 2024, según fuentes que permanecen en el anonimato, por razones que cualquier persona con sentido común puede comprender, el Chapo Guzmán envió a través de sus canales un mensaje que eventualmente llegó a oídos del equipo de inteligencia de Harf. Un mensaje que no era una solicitud de trato, era una propuesta con condiciones específicas, verificables y con un precio igualmente específico. Lo que ese mensaje decía, reconstruido a partir de múltiples fuentes y analizado en el contexto de lo que ocurrió después en Tapalpa, sonaba más o menos así. Órale, Nemesio, escúchame bien, cabrón, porque solo voy a decir una vez. Sé dónde duermes, sé a qué hora te levantas, sé quién te cura esas pinches piernas que traes jodidas de la diabetes, que no quieres atender el nombre del güey que duerme a 10 metros de ti y que tú crees que es tuyo, pero que en realidad me dé a mí un favor muy viejo, cabrón. Un favor que no había cobrado hasta ahorita. ¿Qué creías? ¿Que meterme aquí me iba a quitar la memoria? ¿Y o que los barrotes anulan las deudas? No anulan una chingada, güey. No anulan nada. Puerto Vallarta no se olvida. Mis hijos no se tocan. Eso no te lo perdono ni muerto, cabrón. Habla con Harfuch. Dile que tengo todo lo que necesita. Coordenadas, nombres, frecuencias, todo, y que lo único que pido es que me cobre lo que me deben. Todo tiene un precio, Deo, y el tuyo ya lo estoy pagando yo. Deténganse un segundo con lo que acaban de escuchar. No en las palabras, en la lógica. El Chapo no está ofreciendo cooperación con el Estado mexicano por altruismo. No está ofreciendo información porque de repente decidió que la ley merece ser respetada. Está ofreciendo lo que tiene, que es información a cambio de lo que necesita, que es protección para sus hijos y el cobro de una deuda personal que lleva años sin poder saldar directamente. En el mundo del crimen organizado, esa es la única moneda que realmente circula. No el dinero, no el territorio, las deudas, los favores o las humillaciones que se acumulan en silencio durante años, esperando el momento exacto en que puedan ser cobradas con el máximo impacto. Y la pregunta que cualquier analista de seguridad serio tiene que hacerse cuando llega a este punto de la historia es la siguiente. ¿Aceptó Harfuch ese trato? La respuesta oficial es que no existe ningún trato, que la operación de Tapalpa fue el resultado de meses de inteligencia convencional, rastreo digital y trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad mexicanas, que ningún acuerdo con criminales encarcelados formó parte del operativo. Pero hay cosas que los documentos oficiales no explican, y esas cosas son exactamente las que Expediente México está aquí para analizar. Necesito pedirte algo en este momento. Si este canal te está dando acceso a una perspectiva que no encontrarás en ningún noticiero, en
en ningún periódico, en ningún otro lugar de Internet en español. Suscríbete ahora. No lo dejes para después. Hazlo porque estas historias cuestan semanas de investigación y merecen ser contadas. Suscríbete. Activa la campana para que ningún episodio de Expediente México te pase desapercibido. Lo primero que no explica la versión oficial es la precisión. Los operativos de inteligencia convencionales en México, incluso los más sofisticados, tienen un margen de error. Trabajan con probabilidades, con zonas de búsqueda, con perímetros que se van reduciendo gradualmente hasta un punto en que la probabilidad de ubicación del objetivo es suficientemente alta como para justificar el despliegue de recursos. El operativo de Tapalpa no funcionó así. Los testimonios de personas que participaron en la planificación, recogidos por fuentes periodísticas independientes, describen algo inusual, o una precisión de coordenadas que no es característica de los operativos construidos, únicamente sobre análisis de metadatos fotográficos y triangulación de señales. Coordenadas que incluían no solo la propiedad general, sino detalles del interior, la disposición de las habitaciones, los turnos de las guardias, los puntos ciegos del perímetro de seguridad que el grupo élite del CJNG había construido alrededor del refugio. Ese nivel de detalle no sale de un algoritmo de reconocimiento geográfico aplicado a fotos de Instagram. Sale de alguien que estuvo adentro o de alguien que conocía a alguien que estuvo adentro, alguien con acceso al círculo más cercano del Mencho, alguien que llevaba suficiente tiempo en ese círculo como para conocer no solo la ubicación, sino la arquitectura de seguridad que la rodeaba. Y aquí es donde la información que el Chapo tenía se vuelve operacionalmente decisiva, porque Nemesio Ceguera Cervantes no construyó el CJNG de la nada. Lo construyó a partir de una excisión del cártel de Sinaloa. Los hombres que en los años 2010 abandonaron la estructura de Sinaloa para seguir a El Mencho no eran desconocidos para el Chapo, eran hombres que habían trabajado bajo sus órdenes, que le debían favores, que tenían deudas pendientes del tipo, que en el narco no prescribe con el tiempo, sino que acumula intereses. Algunos de esos hombres nunca dejaron de ser hombres del Chapo. Digo, aunque formalmente trabajaran para El Mencho, aunque llevaran años viviendo dentro de la estructura del CJNG, ganando el salario del CJNG, ejecutando las órdenes del CJNG, adentro seguían siendo lo que habían sido siempre. Y esa lealtad encubierta, ese activo dormido que el Chapo había sembrado sin planificarlo completamente, pero que existía de todas formas, era exactamente el caballo de Troya que Harfuch necesitaba. ¿Cómo llegó esa información concretamente? ¿Cuál fue el canal? ¿Quién fue el emisario? Esas preguntas tienen respuestas que permanecen en el terreno de lo que no puede ser confirmado públicamente sin poner en riesgo vidas que aún están en juego. Lo que sí puede ser analizado con base en información disponible son las condiciones del trato, tal como han sido descritas por personas que estuvieron en la periferia de esas negociaciones. El Chapo, según esas fuentes, tenía 3 condiciones, solo 3. Primera, y protección real y sostenida para sus hijos contra las ofensivas territoriales del CJNG en los estados donde los chapitos operaban. No una tregua temporal, presión sistemática sobre el CJNG en esos territorios que creara condiciones de operación más seguras para la estructura de Sinaloa. Segunda, mejoras en sus condiciones de vida en ADX Florence que fueran verificables. No libertad. El Chapo sabía que la libertad no era negociable con el gobierno de Estados Unidos, y independientemente de lo que acordara con México, pero sí condiciones de detención que hicieran los días ligeramente más tolerables. Acceso a televisión, más horas de patio, comunicación más fluida con su familia dentro de los canales autorizados. Tercera, y esta es la que define todo lo demás, la cabeza de El Mencho. No metafóricamente, literalmente. El Chapo quería la confirmación verificable de que Nemesio o Ceguera Cervantes ya no existía, ya que la humillación de Puerto Vallarta había sido cobrada, que sus hijos podían pronunciar el nombre del Mencho sin que ese nombre representara una amenaza activa. Y a cambio de esas 3 condiciones, el Chapo ofrecía algo que valía infinitamente más que cualquier suma de dinero en el contexto de la guerra contra el CJNG. Ofrecía la ubicación exacta, la arquitectura de seguridad del refugio, los nombres de los hombres dentro del círculo del Mencho y que podían ser activados o neutralizados según la necesidad operacional y la frecuencia de radio privada que el Mencho usaba para sus comunicaciones más sensibles. Harfuch escuchó esa propuesta y tomó una decisión. ¿La aceptó? Antes de responder esa pregunta, necesitan escuchar el segundo audio, porque el Chapo no envió solo información táctica, envió también algo más personal, algo dirigido específicamente a El Mencho, que según fuentes, ya llegó a oídos del propio Mencho a través de los canales que el Chapo tenía dentro de su estructura. Un mensaje que el Mencho escuchó sin saber exactamente de dónde venía, sin saber que era
era el preámbulo de su propio final. ¿Qué onda, Nemesio? Ya andas sintiendo que algo no está bien, ¿verdad, cabrón? Que hay algo raro a tu alrededor, que tus hombres están raros, que los operativos saben demasiado, que las cosas no cuadran, güey, que hay demasiadas coincidencias para hacer coincidencias. Ese cosquilleo que traes en la panza, ese que no te deja dormir, aunque no sepas bien por qué, eso soy yo, cabrón. Soy yo desde mi celda moviéndome como siempre me moví, sin que me veas, sin que sepas de dónde chingados viene, sin que puedas hacer nada para pararlo, porque ya está muy avanzado, ya está muy adentro. ¿Qué creías, güey? Que meterme al bote me iba a quitar las ganas, que los barrotes anulan la memoria, que desde aquí ya valía madres. No vale madres, una chingada. Cabrón, la memoria es lo único que estos cabrones no me pudieron quitar aquí adentro. Y tu nombre lleva años bien grabado en esa memoria. Hijo de tu, madre, Puerto Vallarta, mis hijos. Eso no prescribe, eso se cobra, y el cobro ya viene en camino, aunque todavía no lo veas. Ya viene, cabrón. Hay algo en ese segundo audio que los analistas que lo conocen describen como el elemento más revelador de toda la historia. No es la amenaza, y las amenazas en el narco son tan comunes que han perdido capacidad de impacto por saturación. Lo revelador es el diagnóstico. El Chapo describe con precisión lo que el Mencho estaba sintiendo, ese escor de nombrar, esa paranoia que empieza cuando las coincidencias son demasiadas para hacer coincidencias, pero todavía no son suficientes para justificar una purga masiva que destruya tu propia estructura. El Chapo sabía lo que el Mencho estaba viviendo porque lo había vivido él mismo, porque ese escozor, esa sensación de que algo se mueve alrededor tuyo sin que puedas identificarlo, es el síntoma específico de lo que ocurre cuando la infiltración ya ha llegado al círculo interno, pero todavía no ha dado el golpe final. Es el periodo más peligroso para el objetivo y más delicado para el operativo. Y el Mencho, que era un hombre inteligente con décadas de experiencia en sobrevivir exactamente ese tipo de situaciones, lo reconoció cuando lo sintió, pero lo reconoció demasiado tarde o no lo reconoció con suficiente claridad como para actuar de forma decisiva antes de que el cerco se cerrara completamente. ¿Por qué? Porque tenía demasiadas amenazas simultáneas que procesar. La presión de Harfuch desde afuera, la paranoia interna generada por las declaraciones de Harfuch sobre sus informantes, la fragmentación del cártel por las detenciones constantes del segundo y tercer nivel de liderazgo. Y ahora, sin saber exactamente de dónde, mensajes que llegaban a través de canales que no podía rastrear con certeza, diciéndole que algo estaba pasando alrededor de él que no controlaba. Cuando hay demasiadas amenazas simultáneas, la capacidad de respuesta colapsa, no por falta de inteligencia, sino por exceso de ruido. El sistema se satura, las decisiones se vuelven lentas, las acciones que deberían ser inmediatas se convierten en deliberaciones que duran demasiado. Y en el mundo del crimen organizado, como en el militar, la lentitud decisional en un momento de cerco es la forma más eficiente de perder. En este momento de la investigación, necesito tu voz. ¿Crees que Harfuch realmente aceptó un trato con el Chapo? ¿O la información llegó por otros canales? Y esta es una historia que el propio Chapo construyó para inflar su leyenda desde la celda. Déjame tu teoría en los comentarios. Cada perspectiva que traes enriquece esta investigación y la hace más completa. Lo que Harfuch recibió del Chapo o a través de los canales que el Chapo activó no reemplazó el trabajo de inteligencia que sus equipos habían construido durante meses. Lo completó, y esa es la distinción que los analistas que minimizan la importancia del trato no terminan de procesar. No se trata de elegir entre la versión del rastro digital de María Julisa y la versión del trato con el Chapo como si fueran mutuamente excluyentes. Se trata de entender que en operaciones de inteligencia de esta complejidad, los mejores resultados no vienen de una sola fuente, sino de la convergencia de múltiples flujos de información que se verifican mutuamente. El rastro digital de María Julisa identificó la zona general. El análisis de metadatos fotográficos redujo el radio. El monitoreo de patrones de comunicación confirmó que había actividad relevante en el área, pero la información que llegó a través del canal del Chapo hizo algo que ninguno de esos métodos tecnológicos podía hacer por sí solo. Identificó la propiedad específica dentro de esa zona, describió la arquitectura de seguridad interna, nombró a los hombres que estaban adentro y sus roles exactos y proporcionó la frecuencia de radio privada que el grupo élite de El Mencho usaba para coordinar en los momentos de mayor tensión operacional. Esa frecuencia de radio fue, según fuentes, y uno de los elementos que permitió a las fuerzas desplegadas en Tapalpa anticipar los movimientos del grupo de seguridad del Mencho en los primeros minutos del operativo. Minutos que en ese tipo de enfrentamiento son la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre los muertos que hubo y los muertos que podrían haber sido muchos más. Hay una pregunta que nadie en los medios convencionales ha querido hacer directamente. ¿Sabía el Mencho que venía del Chapo? La respuesta más probable basada en el análisis de lo que ocurrió en las horas previas al operativo de Tapalpa es que no lo supo con certeza o que lo sospechó de
demasiado tarde para que la sospecha le sirviera de algo. Porque si el Mencho hubiera tenido la confirmación de que el Chapo había activado sus activos dormidos dentro del CJNG y había entregado esa información a Harfuch, habría hecho lo único que tiene sentido hacer en esa situación. Habría abandonado Tapalpa inmediatamente y habría quemado toda su estructura de seguridad en esa ubicación. Habría iniciado la purga más brutal de su carrera contra todos los hombres que alguna vez hubieran tenido vínculos con Sinaloa. No lo hizo o lo hizo demasiado lentamente, y eso sugiere que la información de la traición llegó a él de forma fragmentada, como rumores, como sospechas, como ese escozor que el Chapo había descrito con tanta precisión, pero nunca con la certeza suficiente para generar la respuesta que habría salvado su vida. Hay un detalle que alimenta esta interpretación. En las horas previas al operativo, según fuentes que participaron en la vigilancia del área de Tapalpa, hubo movimiento dentro de la propiedad, no una evacuación, pero sí señales de que algo había activado cierto nivel de alerta, guardias que cambiaron de posición, vehículos que se movieron dentro del perímetro, o comunicaciones de radio que aumentaron en frecuencia y que sugerían que alguien adentro había recibido algún tipo de advertencia, pero no fue suficiente. El cerco ya estaba demasiado avanzado, las piezas ya estaban demasiado cerca para que ningún movimiento defensivo tardío pudiera revertir la situación, y en ese momento, en algún lugar de Colorado, en una celda de 18 metros cuadrados, Joaquín Guzmán lo era, esperaba. El operativo de Tapalpa comenzó antes del amanecer. La oscuridad de la sierra jalisciense, ni tragándose los sonidos de los primeros movimientos de aproximación. Elementos de la Guardia Nacional y fuerzas especiales del Ejército convergiendo sobre la propiedad con coordenadas que no tenían margen de error. La sincronización que solo es posible cuando la preparación ha sido total y la información disponible es suficientemente precisa para que cada equipo sepa exactamente dónde tiene que estar en cada segundo del operativo. Lo que encontraron fue una guerra. El grupo élite del CJNG, que protegía a El Mencho, no era seguridad ordinaria. Eran hombres que habían pasado años entrenando específicamente para defender al líder en ese tipo de escenario, con cohetes propulsados por granada, con comunicaciones cifradas, con posiciones defensivas preparadas con anticipación en las laderas del cerro, con la instrucción de resistir el tiempo suficiente para que el objetivo pudiera ser evacuado. La evacuación no fue posible. Las rutas de salida estaban bloqueadas. Las frecuencias de radio que deberían haber coordinado la retirada estaban siendo monitoreadas. Y los hombres que deberían haber facilitado esa evacuación, los que conocían los caminos alternativos, los puntos ciegos del perímetro externo, los canales de comunicación de emergencia, algunos de esos hombres llevaban años sin ser completamente lo que el Mencho creía que eran. El combate duró más de 2 horas en la oscuridad de la sierra, ahí con el sonido de los disparos amplificándose contra los cerros hasta convertirse en algo que los habitantes de Tapalpa, a kilómetros de distancia, describieron como una tormenta eléctrica fuera de temporada. Agentes de la Guardia Nacional cayeron esa noche, hombres jóvenes con familias que al día siguiente recibirían la noticia que ninguna familia quiere recibir. Ese costo, ese precio en vidas de personas que no eligieron estar en ese duelo, sino que simplemente cumplieron órdenes, y merece ser nombrado sin eufemismos y sin que quede enterrado bajo el peso del titular sobre el capo. Cuando las comunicaciones de radio confirmaron la identidad del objetivo, cuando el operativo llegó a su conclusión y las fuerzas en el terreno transmitieron la confirmación a los mandos en Ciudad de México, algo ocurrió en una celda en Colorado. No lo sabemos con certeza. Nadie que estuvo ahí habla. Pero si conociéramos a Joaquín Guzmán, lo era mínimamente. Si entendiéramos la lógica de un hombre que construyó su vida entera alrededor de la paciencia estratégica y el cobro meticuloso de deudas, podemos intuir lo que ocurrió. Probablemente no hubo celebración, probablemente no hubo euforia, probablemente fue algo mucho más quieto y mucho más definitivo que eso. El cierre de una cuenta que llevaba años abierta, la confirmación de que incluso encadenado, incluso en la oscuridad total de la prisión más segura del mundo, si seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. Un hombre que cobra sus deudas. Ya estuvo Mencho, ya estuvo cabrón. Tardé, lo sé, pero aquí adentro el tiempo se mueve raro, güey. Y no importa porque siempre iba a llegar, siempre mis hijos van a dormir tranquilos. Y eso era lo que importaba. Claro que también fue por mí. No voy a andar de santito. Fue por lo de Puerto Vallarta. Eso no podía quedarse así, güey. Porque en este negocio si dejas una deuda sin cobrar, no es que seas buena gente. Es que eres un Oriasiaos Anowski. Y yo nunca fui. Yas, cabrón. Nunca. Cometiste el error que cometen todo que se creen los más. Creer que al que tienes encerrado ya se lo echó la chingada. Que ya no muerde. Que ya no piensa. Que ya valió madres. Y mira nada más, güey. Mira nada más desde dónde te la cobré. Desde una celda en Colorado, cabrón. Sin moverme. Sin disparar una sola bala. Solo con la cabeza y con la memoria. Ya descansa, Nemcio. Tú y yo ya terminamos, cabrón. Hay algo en ese tercer audio que no tiene equivalente en ninguna de las otras conversaciones
conversaciones que hemos analizado en este canal. El Chapo no celebra, no triunfa, no se jacta de haber conseguido lo que ningún ejército pudo conseguir en décadas. Habla con la quietud de alguien para quien la victoria no cambia nada fundamental de su situación. Sigue en la misma celda, con la misma hora de patio, con la misma oscuridad. La muerte del Mencho le devuelve la tranquilidad de sus hijos, pero no le devuelve la libertad, no le devuelve los años, no le devuelve nada de lo que la cárcel le ha quitado. Y en esa quietud hay algo que es más revelador sobre la naturaleza del poder en el crimen organizado que cualquier análisis académico que se haya escrito sobre el tema. El poder, cuando llega a ese nivel, deja de ser algo que se disfruta, se convierte en algo que se administra, en obligaciones, en deudas o en ciclos de humillación y cobro que no terminan nunca porque la naturaleza del negocio no lo permite. El Chapo no vendió al Mencho por placer, lo vendió porque no venderlo habría sido una debilidad que sus hijos habrían pagado durante años. Porque en el mundo en que ambos vivieron, la deuda de Puerto Vallarta no era opcional, era una cuenta que tenía que cerrarse de una manera o de otra, y la única herramienta que le quedaba disponible era exactamente la que usó: información, paciencia y la certeza de que el tiempo, aunque se mueva diferente desde una celda, siempre termina por darle la razón a quien sabe esperar. Y las consecuencias, ¿qué cambió después de Tapalpa más allá del obituario del Mencho? La primera consecuencia es la más obvia y la más analizada: la guerra de sucesión dentro del CJNG, el vacío de poder que una organización construida alrededor de una sola figura de autoridad inevitablemente produce cuando esa figura desaparece. Las facciones que empezaron a disputarse el control antes de que el polvo de Tapalpa se asentara. Pero hay una segunda consecuencia que los análisis convencionales no mencionan tanto y que en términos de mapa de poder del narco mexicano es posiblemente más significativa. Los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos del Chapo, cuyos nombres aparecen al principio de esta historia, cenando en el restaurante La Leche la noche que el CJNG los secuestró. Sí os llevan desde la caída del Mencho en una posición que no habían tenido desde antes del encarcelamiento de su padre, una posición de expansión territorial sin la presión constante del CJNG como bloque monolítico de resistencia. Los territorios de Jalisco y Colima, que el CJNG había controlado con puño de hierro durante años, empezaron a mostrar en los meses posteriores a Tapalpa signos de permeabilidad que antes no existían. No una conquista inmediata, pero sí el tipo de movimiento gradual o de infiltración de bordes, que es el primer paso del proceso de expansión territorial en el crimen organizado. Lo que el Chapo construyó con ese trato no fue solo el cobro de una deuda personal, fue la apertura de una ventana de oportunidad para su familia que ningún dinero y ningún abogado podría haberle comprado desde su celda. Y eso, en el balance final, puede ser lo más estratégico de todo el movimiento, no la venganza de Puerto Vallarta, aunque eso importaba mucho el legado, es la capacidad de dejarle a sus hijos un mapa del narco mexicano con un enemigo menos y con territorios más accesibles de lo que habrían sido si el Mencho siguiera vivo y el CJNG siguiera siendo la organización cohesionada que era antes de Tapalpa. En el ajedrez de largo plazo, eso se llama pensar 5 jugadas adelante, y es exactamente lo que siempre distinguió al Chapo de la mayoría de sus contemporáneos. Hay una pregunta que este caso obliga a hacer sobre el Estado mexicano, que es más incómoda que cualquier interrogante sobre los capos. Si el trato existió, ¿cómo lo procesa un gobierno democrático? No en términos de legalidad, aunque ese ángulo existe y merece su propio análisis, en términos de política pública, en términos de qué dice sobre la naturaleza real de la guerra contra el narco en México, cuando la victoria más significativa de los últimos años requirió, al menos en parte, de la cooperación de otro criminal para ser posible. La respuesta honesta es que no dice nada nuevo. Dice algo que los analistas serios del crimen organizado han documentado durante décadas, que en el combate a organizaciones criminales de este tamaño y esta complejidad, la pureza metodológica es un lujo que los estados reales rara vez pueden permitirse, que las victorias operacionales frecuentemente requieren compromisos que en la teoría son cuestionables, pero que en la práctica son la diferencia entre conseguir el resultado y no conseguirlo. ¿Eso justifica cualquier trato con cualquier criminal? No, eso significa que todos los tratos son equivalentes en sus implicaciones éticas y estratégicas. Tampoco. Lo que sí significa es que la narrativa de la victoria limpia, del operativo de inteligencia impecable, que no tuvo que cruzar ninguna línea gris para llegar a su resultado, es probablemente una simplificación que hace al resultado más presentable, pero menos verdadero. Y en Expediente México, la verdad, aunque sea incómoda, siempre es preferible a la simplificación conveniente. Lo que este caso deja como lección final no es sobre el Chapo, ni sobre el Mencho, ni sobre Harf como individuos. Es sobre la naturaleza de la memoria en el crimen organizado. El Chapo llevaba años en la prisión más segura
del mundo cuando cobró la deuda de Puerto Vallarta, sin poder moverse, sin poder hacer llamadas directas, sin poder ordenar operativos, y con un aislamiento que habría convencido a cualquier observador superficial de que era un hombre políticamente muerto. Pero el poder real en el mundo del narco no reside en la capacidad operacional del momento, reside en la información acumulada, en las lealtades que perduran, en los activos sembrados durante años que no se activan hasta que llega el momento preciso. El Chapo no necesitó disparar una sola bala para ejecutar la acción más decisiva de su carrera post-encarcelamiento, y solo necesitó saber cuándo hablar y qué decir. El Mencho, que en términos operacionales tenía todo el poder que el Chapo había perdido, murió en parte porque olvidó algo que el Chapo nunca olvidó, que en este mundo, la persona más peligrosa no siempre es la que tiene más hombres armados, a veces es la que tiene mejor memoria y más tiempo para esperar el momento exacto de usarla. La caída del Mencho no es el fin de una era, es el inicio de una más compleja y en muchos aspectos más difícil de leer. Aun y sin un liderazgo consolidado en el CJNG, con las facciones internas disputando el poder, con los chapitos en posición de expansión territorial, con Harfuch gestionando las consecuencias de una victoria que creó tanto ruido como el problema que resolvió el mapa del narco mexicano. En 2025 y 2026 es más fragmentado, más impredecible y en algunos aspectos más peligroso que el que existía antes de Tapalpa. La fragmentación en el crimen organizado no produce paz, produce competencia. Y la competencia produce violencia, que no sigue las lógicas ordenadas de las organizaciones establecidas, sino que se expresa de formas más difusas, más territorialmente extendidas, más difíciles de contener con los instrumentos que el Estado tiene disponibles. Ese es el escenario que México enfrenta en el año del Mundial, con millones de turistas internacionales, en ciudades que coinciden con territorios en disputa, con un aparato de seguridad, que ganó su batalla más significativa, pero que sabe que ganar batallas en la guerra contra el narco no equivale a ganar la guerra, con un Chapo en su celda que sigue teniendo información, que sigue teniendo activos, que sigue teniendo deudas pendientes con personas que nadie ha identificado todavía. La historia no cierra aquí. La historia raramente cierra donde los comunicados oficiales dicen que cierra. Lo que cierra aquí es este capítulo, y este episodio específico de una guerra que lleva décadas escribiéndose y que todavía tiene muchos capítulos por delante. Antes de que cierres este video, necesito pedirte una última cosa. Comparte este documental con alguien que crea que conoce esta historia, porque lo que aquí analizamos no es lo que los medios te contaron. Es la historia real debajo de la historia oficial. Y el siguiente video que aparece en pantalla ahora mismo está construido con la misma profundidad y a la misma investigación y el mismo compromiso con las verdades que México no se atreve a contar en voz alta. No lo dejes pasar. Esto fue Expediente México, una celda en Colorado, una deuda de sangre y una venganza que tardó una década, pero que llegó exactamente cuando tenía que llegar. Hasta la próxima.